Durante las últimas 2 décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. Muchas de ellas, sin embargo, se desarrollaron utilizando implementación de hardware y software diferente. Como resultado, muchas de las redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que utilizaban especificaciones distintas poder comunicarse entre sí. Para solucionar este problema, la Organización Internacional para la Normalización, conocida como ISO, realizó varias investigaciones acerca de los esquemas de la red. La ISO reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto, y por lo tanto, elaboraron el modelo de referencia OSI en 1984. En el modelo de referencia OSI hay 7 capas enumeradas, cada una de las cuales ilustra una función de red específica. Esta división de las funciones de networking se denomina división en capas. Si la red se divide en 7 capas, se obtienen las siguientes ventajas. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. Normaliza los componentes de la red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes fabricantes. Permite a los distintos tipos de hardware y software de la red comunicarse entre sí. Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas para que puedan desarrollarse con más rapidez. Divide la comunicación de la red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje. Las 7 capas del modelo de referencia OSI son: capa 7, la capa de aplicación; capa 6, la capa de presentación; capa 5, la capa de sesión; capa 4, la capa de transporte; capa 3, la capa de red; capa 2, la capa de enlace de datos; capa 1, la capa física. A continuación presentamos una breve descripción de cada capa del modelo de referencia OSI, tal como aparece en la figura. La capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Por ejemplo, correos electrónicos, transferencia de archivos y emulación de terminales. La capa de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Si desea recordar la capa 6 en la menor cantidad de palabras posible, piense en un formato de dato común. La capa de sesión. Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de transporte. La capa de transporte segmenta los datos originados en el host del emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host del receptor. La capa de red. La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. La capa física. La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa igual en lugar destino. Esta forma de comunicación se conoce como comunicación de par a par. Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet TCP/IP. El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo TCP/IP
hace que sea posible la comunicación entre dos computadoras desde cualquier parte del mundo, a casi a la velocidad de la luz. El modelo TCP/IP tiene 4 capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet, la capa de acceso a la red. Es importante observar que algunas de las capas del modelo TCP/IP poseen el mismo nombre que las capas del modelo OSI. No confundan las capas de los dos modelos, porque la capa de aplicación tiene diferentes funciones en cada modelo. La capa de aplicación. Los diseñadores de TCP/IP sintieron que los protocolos de nivel superior deberían incluir los detalles de las capas de sesión y presentación. Simplemente crearon una capa de aplicación que maneje protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y garantiza que estos datos estén correctamente empaquetados para la siguiente capa. La capa de transporte. La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad de servicio, con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Capa de Internet. El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes origen desde cualquier red en la Internet y que esos paquetes lleguen a su destino, independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar hasta allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina protocolo Internet, IP. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. Cuando envía una carta por correo, usted no sabe cómo llegará a su destino. Existen varias rutas posibles. Lo que le interesa es que la carta llegue. Capa de acceso a la red. El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a confusión. También se denomina capa de host a red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace. Esta capa incluye los detalles de la tecnología LAN y WAN y todos los detalles de la capa física y de los enlaces de datos del modelo OSI. Si compara el modelo OSI y el modelo TCP/IP, observará que ambos presentan similitudes y diferencias. Similitudes. Ambos se dividen en capas. Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos. Ambos tienen capas de transporte y de red similares. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes, no de conmutación por circuitos. Los profesionales de networking deben conocer ambos. Diferencias. TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación. TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas. Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. En comparación, las redes típicas no se desarrollaron normalmente a partir del protocolo OSI, aunque el modelo OSI se usa como guía. Todas las comunicaciones de una red parte de un origen y se envía a un destino, y que la información que se envía a través de una red se denomina datos o paquete de datos. Si una computadora host A desea enviar a otro host B, en primer término los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y otro tipo de información. La palabra encabezado significa que se ha agregado la información correspondiente a la dirección.